Sean bienvenidos a la sesión número 2, hoy, 9 de octubre de 2021. Vamos a iniciar con esta pequeña reflexión y en espera pues de sus comentarios posteriores. Marisela, buenas tardes, Marisela. Bien, iniciamos entonces. Todo es posible, no te rindas. Pero yo creo que todo se puede. Soñar es gratis. Inténtalo y verás qué sucede. No es más que un sueño. Por eso dudo que ahí quede. Ya que me enredé en las redes y ahora estoy aquí gracias a ustedes. Consejos tengo que dar y espero me puedas escuchar, ya que te puedes equivocar con lo que no debes probar. Recuerda que no es prohibido volar, solo hay que saberse frenar, para que así no te tengas que preocupar. Recuerda, no todos viven de la misma manera. La vida cuesta y las cosas están cambiando allá afuera. Yo ahora trato de hacer el mundo como yo quisiera que fuera, ya que tienes que estar atento, que el tiempo nadie espera. A lo largo he aprendido que en esta vida hay maestros, aprendices, cazadores y presas. Dime, ¿tú cuál eres? Hoy estás aquí, pero mañana te vas y tal vez no regresas. Tú sueña que tu camino siempre estará lleno de sorpresas, que vida solo hay una y no se desperdicia con tristezas. Este es el momento. Tú di qué hay que hacer. Aquí es donde se puede hacer lo que no hiciste ayer. Tú no te preocupes, que aquí todo puede suceder. Nada más haz el intento. Ya que vivimos en la tierra, de echarle ganas para sobrevivir. Los sueños tardan. Tú esfuérzate, que no te debes rendir. Debes dejar tu huella, ya que todos nos vamos a ir. Y espero que yo para ti sea un buen ejemplo a seguir. Yo soy de esas personas que hacen las cosas a propósito, ya que impulsar a mucha gente es mi único propósito. Aprovecha el momento, ya que el tiempo nunca se para, pero piensa bien lo que harás, ya que una mala acción sale muerta. Vivir feliz es algo con lo que nada se compara. ¿El dinero qué? Lo que vale es la sonrisa en tu cara. Mis videos y ustedes siempre me pondrán contento, ya que gracias a esto es aquí donde me encuentro. Ah, y solo te pido una cosa. Échale ganas a la vida. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se cae el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. Si te gustó este video, Muy bien. compártelo con tus amigos. Esperando entonces que, a ver, comentario de la reflexión. A ver, alguien escuché en sala que quería entrar, no sé. Ah, aquí está, Miguel Antonio Rodríguez. A ver, comentarios, jóvenes. Ryan, Uciel, Yancel, Dashley, Marisela. Comentarios. ¿Qué le pareció? ¿Positivo, negativo, interesante? Para mí muy interesante, profe, de verdad. Nunca hay que descaer la oportunidad o dejar de tener esas ganas de seguir adelante. Bueno, para mí me pareció muy interesante. Muy bien. A ver, ¿algún otro comentario? Obviamente para mí, profesor, hay que estudiar y prepararse para la vida.
Así es, hay que echarle ganas. Después que nosotros tengamos salud, vida, entusiasmo, hay que seguir adelante, a pesar de los fracasos, de las caídas, de las diferencias que tengamos, siempre seguir adelante. Muy bien, seguimos entonces acá ahora. En lo que es la parte de base de datos, ¿ok? Tenemos, continuando con el PowerPoint, tenemos lo que es edición de una tabla, editar una tabla. Dice que Access dispone de dos modos de visualización para las tablas. ¿Cuáles son esos modos de visualización? Vista de diseño y vista de hoja de datos. En la opción de vista de diseño nos permite crear y modificar la estructura de una tabla. Diseño quiere decir la forma como yo observo o el diseño que le deseo aplicar a esa tabla. ¿Cómo la puedo modificar? ¿Cómo puedo estructurar la tabla? ¿Cómo le puedo crear un diseño especial para ella? Dentro de la parte de la vista de hoja de datos, muestra los registros en un formato de filas y columnas, permitiéndonos visualizar muchos registros a la vez y agregar o editar datos. O sea que me muestra el registro, el formato de filas y columnas y nos permite visualizar muchos registros a la vez de manera instantánea y agregar o editar algún tipo de datos. Bien, muchachos, recuerden, son las 2:10. A las 2:05 ya yo habilito mi PowerPoint para explicar. La entrada es 5 o 10 minutos antes a la sala. Cosa de que a las 2:05 ya yo puedo estar presentando mi PowerPoint y no tener que dejar de presentar para darle acceso a ustedes a la sala. Bien, seguimos entonces. Definir un campo como clave principal. ¿Qué significa esto? Que la clave principal impide que dos registros contengan los mismos datos en el campo y mantiene una ordenación de los registros basados en la clave. Esto quiere decir que cuando yo creo mi base de datos, yo debo crearle una clave principal. En algunos casos, también se le llama ID. ¿Qué significa ID? ID es un icono único creado en la base de datos que me puede ayudar a accesar o a ingresar dentro de esa misma tabla a una base de datos específica creada con un ID único, basado en una clave, dice allí. Seleccionar, aquí como lo muestra este pequeño icono, seleccionar el campo deseado, vista de diseño, aquí se habilita. Para activarlo, vista de diseño, se activa este icono que está aquí. Pulsar el botón llavecita de la barra de herramientas. Quiere decir que le estoy colocando un control único a mi hoja, a mi tabla dentro de la base de datos para que nadie tenga acceso a la misma. ¿Okay? Entonces, eso es una ventaja, es un control, debo decir, que yo voy a tener dentro de mi base de datos. Y claro, una ventaja también, pues porque nadie va a tener acceso a la misma si no sigue los requerimientos establecidos y las contraseñas previas creadas para el control de la misma. Las relaciones entre tablas. Miren esta parte de precauciones. Cuando se establece una relación de uno a varios, el campo común de la primera tabla debe estar definido como la clave principal. O sea, ¿qué me indica esto? Que el campo común de la primera tabla es que debe asignarse como la clave principal. ¿Por qué? Porque esto ayudaría a mantener el control de la confidencialidad dentro de mi tabla. Los tipos de datos y propiedades de los campos comunes deben ser iguales en ambas tablas. Deben ser idénticos. No debe haber algún tipo de cambio allí. ¿Cuáles son los procedimientos para hacer las relaciones?
activar la ventana de base de datos. En este caso, este pequeño icono que aparece aquí. Se debe elegir la orden relaciones del menú herramientas. Punto número 2. Punto número 3. Seleccionar las tablas o las consultas a relacionar y debes pulsar el botón agregar. O sea, establecer una relación entre la tabla o la consulta para poder agregar. Punto número 4. Para crear una relación, haga un clic en el campo común, que es la clave principal de la primera tabla, y arrástralo hacia el campo correspondiente de la segunda tabla. Al soltar el botón del ratón se abrirá el cuadro de diálogo relaciones. Esta sería la opción entonces de establecer algún tipo de relación en mi tabla. Posteriormente estaremos haciendo el ejercicio ya de manera práctica en la computadora, pero sí es importante que conozcan la parte teórica, cómo funciona. Aquí vemos entonces los contactos, el ID, en este caso ID 1, un ID único para contactos, está previamente establecido. ¿Y qué hay dentro? ¿Qué información hay dentro de contactos? Está el nombre, el apellido, estimado o dirección. Estos son los elementos que forman la tabla contactos, pero relacionadas con un ID único hacia llamadas. ID contacto, ID llamadas. Identificación única para los dos elementos. ID contacto, fecha de llamada, hora de llamada y asunto. O sea que está relacionado, estas dos tablas están relacionadas, ¿verdad? Contactos y llamadas, cada uno con su ID único y la descripción adecuada para cada una de ellas. Pero ¿qué será una consulta en realidad? Es un objeto de access que se utiliza para localizar, organizar o editar los datos contenidos en tablas, ¿ya? Eso es lo que hace una consulta. Localiza, organiza o edita los datos contenidos en una tabla. Cuando hablamos de editar, bien, puedes modificar, puedes alterar, puedes agregar cualquier campo dentro de tu tabla. Pero dice que las consultas admiten 3 modos de presentación. Vista diseño. Abre la ventana diseño de la consulta en la que podremos crear o modificar su estructura. Vista hoja de datos. ¿Qué hace? Ejecuta la consulta y presenta el resultado en una hoja de datos que permite ver, agregar o editar cada uno de los registros. Y finalmente, vista SQL. ¿Qué hace este tipo de vista? Permite crear o modificar una consulta usando instrucciones del lenguaje de consultas estructurado en SQL. Estos 3 tipos de vista me ayudan a organizar de manera correcta mis tablas, mis bases de datos. Entonces, es importante, muchachos. Una cosa es la base de datos y otra cosa son las tablas y las consultas que yo puedo organizar, crear o eliminar dentro de una base de datos. Cuando ya tengo mi base de datos creada, me puedo mover dentro de mi hoja de Access hacia diferentes elementos para poder hacer las consultas, los reportes que sean necesarios, de tal forma que mi base de datos tenga al instante cualquier tipo de reporte necesario en determinado momento. Crear una consulta. Para crear una consulta nueva, nos vamos a vista de diseño. Se activa la ventana base de datos. Se selecciona la ficha consultas y se pulsa el botón nuevo. ¿Ok? En el cuadro de diálogos, presionamos la opción que dice nueva consulta y se va a seleccionar la opción vista, diseño y se va a pulsar el botón aceptar.
aparecerá el siguiente cuadro de diálogo. Este cuadro que aparece aquí, ¿ve? Claro, se ve medio borroso, pero al momento en que nosotros hagamos la práctica directamente con el Access, ahí pues se va a mostrar un poco más claro y vamos a seguir las indicaciones que aparecen aquí. Nueva consulta, seleccionar cuadro de diálogo. ¿Ok? Bien. Ahora, posteriormente debemos seleccionar la tabla o consultas cuyos campos desea incluir. Se deben incluir los campos en la cuadrícula QBE. Aquí abajo nosotros tenemos esta pequeña tabla, ¿sí? Dentro de una base de datos que se llama ID contactos y ID llamadas. ID contactos relacionadas o entrelazadas con ID llamadas. Y acá abajo nos muestra la tabla, la cuadrícula con los elementos, con los datos necesarios en el cual pues vamos a hacer las consultas. Completar las casillas de la cuadrícula QBE estableciendo cualquier criterio de ordenación o búsqueda a través de las filas. ¿Cuáles son esas filas? Orden y criterios, de los cuales yo deseo hacer las consultas respectivamente. Y de igual manera también se puede añadir del menú, ver la opción totales para hacer de manera automática todos los cálculos que en algún momento deseo obtener algún tipo de reporte. Hay criterios que se pueden establecer dentro de mi tabla, dentro de una base de datos. ¿Cuáles son esos criterios? Mayor de 1000, ahí lo establece claramente. Números mayores que 1000. Mayores o iguales a 1000. O sea, son criterios, son sentencias que se establecen dentro de la tabla para poder generar reportes. Números mayores o iguales que 1000. M asterisco. ¿Qué interpreta la computadora o qué interpreta el software de Access cuando usted coloca la palabra M asterisco? Palabras que empiezan por M y con número indeterminado de caracteres. ¿Sí? Esa es la nomenclatura para que me haga una selección o un reporte que sean palabras que empiezan con M. M, signo de interrogación, N minúscula. Palabra de 3 letras con un carácter desconocido. ¿Sí? Palabra de 3 letras con un carácter desconocido. Si se introduce, por ejemplo, Murcia como criterio en un campo de poblaciones, Access, ¿qué entiende? Que el criterio es población, entre comillas, Murcia, y el texto tiene que estar entre comillas y fechas, y fechas debe estar con el signo numeral. ¿Cuál sería el ejemplo? El ejemplo sería 100, entre comillas, Madrid, numeral 25-12-96, numeral. Está estableciendo aquí la fecha, 25 de diciembre del año 1996. Entre I, para poder hacer el reporte que usted desea en determinado momento. ¿Qué será un formulario? ¿Qué será un formulario? A ver, Ryan, ¿qué será para ti un formulario? ¿Qué será un formulario? Es una tabla donde ingresas información. Ajá. Cuando tú vas al banco, ¿qué haces cuando llegas al banco a hacer alguna transacción? Te pasan a una mesita donde hay cualquier cantidad de ¿qué? De formulario. Eso, formulario. ¿Y qué tiene ese formulario? Ese formulario tiene datos en el cual usted debe reflejar, anotándolo allí, y que van a ser utilizados mediante una operación. Háblese de depósito, de retiro, de lo que sea. Pero formulario, ¿verdad? Es un objeto que Access, formulario es un objeto de Access que nos permitirá introducir y modificar los datos de una forma más amable y cómoda. Los formularios tienen la ventaja de poder, ¿qué cosa? Mostrar datos de variables,
tablas al mismo tiempo, calcular campos, crear y utilizar gráficos, utilizar fuentes especiales, colores, títulos, entre otros. Para crearlo es útil utilizar el asistente. Entonces, miren, estamos hablando aquí de dos tipos de formulario. Uno que es el que comúnmente nosotros conocemos en el banco, o a cualquier tipo de empresa en la que usted llegue y tiene que hacer una operación, le indican, llene ese formulario. ¿Qué tiene el formulario? Datos relacionados a la operación que en determinado momento usted va a hacer. Háblese de nombre, cédula, número de cuenta, número de socio, depósito, cantidades. Ese es un formulario, pero específicamente hacia Access. ¿Qué hace Access? Introduce y modifica datos de la forma más amable y cómoda. O sea, lo hace de una manera más atractiva, más dinámica, más amigable. Un formulario no te debe complicar la vida para nada. Siempre y cuando pues usted sepa qué datos vas a colocar en el mismo. Porque muchas veces llegamos al banco y vamos a hacer una operación, pero no ve ahora qué formulario será. La práctica lo hace a usted ser un profesional. La práctica. ¿Y cuál es esa práctica? Está permanente. En el banco, el de depósito, este que está aquí. Pero si usted va por primera vez, usted ve a veces que van personas al banco y preguntan, ¿cuál es el formulario para esto? ¿Cuál es el formulario para esto? ¿Por qué? Porque ellos lo van a hacer por primera vez, no entienden y hay que ayudarlos. En la parte de Access, entonces, la ventaja es esa, me muestra datos, calcula campos, crea y utiliza gráficos y utiliza fuentes especiales como algunos atributos que son colores, títulos, entre otros. ¿Qué es un informe? Voy a decirlo así sin leer ahí. Para mí, un informe es un reporte, una salida de datos que generado de manera automática por un sistema informático. No necesariamente tiene que ser Access. Puede ser Excel, puede ser cualquier tipo de aplicación, Java, puede ser, ¿ya? Que te genera un tipo de informe o reporte. Específicamente en Access, un formulario es un objeto que nos permitirá introducir y modificar los datos de una forma más amable y cómoda. Los formularios tienen la ventaja de poder mostrar datos, calcular campos, crear y utilizar gráficos y también utilizar fuentes especiales, ¿ya? Así es que sí, aquí hay un error, aquí dice que es un informe y acá habla de que es un formulario, pero un informe, en realidad, ¿qué sería el informe? El informe sería la salida general de la consulta que tú vas a hacer de esa tabla o de ese gráfico. Mantenimiento de una base de datos. Toda base de datos necesita algo que se conoce como el mantenimiento. Y no solamente una base de datos. Su casa, donde usted vive, usted tiene que darle mantenimiento. Su carro, usted tiene que darle mantenimiento. Su bicicleta, usted tiene que darle mantenimiento. La moto que utiliza para hacer mandados y pasear, tiene que darle mantenimiento. Todo en esta vida requiere mantenimiento de manera permanente. Específicamente, así una base de datos, primero, compactar. Elimina la fragmentación que presenta un archivo de datos en el disco duro cuando se ha realizado muchas modificaciones en él. Fragmentación. Cuando usted modifica demasiado, hace demasiadas modificaciones en un archivo, hay que hacer una operación que se llama compactar. Darle mantenimiento a la base de datos. Cuando se crea una base de datos por primera vez, háblese de utilizarle, por ejemplo, en una empresa. Se crean las bases de datos para emitir los reportes que tú vas los reportes que van a aparecer en la factura que usted paga. Se acerca a la caja y usted paga y usted le entregan una factura. Esa factura tiene toda la definición, la descripción de los artículos que usted adquirió. Eso se hace mediante una base de datos entramada o enlazada con una aplicación o con un programa específico.
A esa base de datos hay que darle mantenimiento. ¿Por qué? Llegó un artículo nuevo, se ingresó un código nuevo, el campo para la descripción de ese artículo es demasiado pequeño, hay que aumentar el espacio. Para eso funciona el mantenimiento de la base de datos. Dentro de la factura, la descripción del artículo aparece con un espacio muy reducido. Entonces hay que ampliar el espacio o omitir o que la palabra se omita. Si es demasiado grande, parte a la mitad, pero que aparezca la descripción lo más claro posible. Eso hay que darle de manera permanente el mantenimiento a la base de datos. ¿Quiénes hacen eso? El personal que se encuentra tras bastidores. No nada más allí hay el que se conoce como manejador de las bases de datos, sistema gestor de base de datos. Él no opera solo, opera con un equipo de trabajo, con un equipo de colaboradores. ¿Quiénes son esos? El que se encarga de la parte de programación, el que se encarga de la parte de hardware. Si tú tienes un hardware un poco limitado, vas a tener problemas en la ejecución del software. Eso es un equipo, todo un equipo. El que se encarga de la programación, el que se encarga del diagrama de flujo, el que se encarga de la salida de datos, el que se encarga de modificar la base de datos, el que se encarga de gestionar los códigos para artículos nuevos que van ingresando. Son un equipo. Y usted solamente pasa la caja, cancela la factura y observa en esa factura el total que usted pagó. Pero usted no sabe qué sucedió internamente. ¿Qué sucedió? Se hicieron muchas operaciones en lo que se enfoca como programación. Que este resaltador lo coloque dentro del sistema, dentro de la descripción de los artículos, pero resulta ser que este resaltador paga 7%. Pero este borrador no paga. Y que me haga la diferenciación entre el que paga y el que no paga. Usted no tiene nada que ver con eso, usted solamente paga la factura, pero para el dueño de la empresa, para esa persona que se encarga directamente de trabajar o darle el mantenimiento al equipo, entonces sí es importante. Muy bien. Reparar. ¿Qué significa reparar? Es posible que una base de datos se dañe, bien porque se interrumpe inesperadamente la ejecución por un corte en el suministro de energía o por algún problema del hardware. Para ello, utilizar el menú de herramientas de forma similar al caso anterior. ¿Qué significa esto? Toda computadora, al momento en que usted la está utilizando, puede haber un bajón de luz, puede haber una fluctuación de corriente, se fue la luz, llegó de nuevo. Ese es un proceso. Fluctuación de corriente quiere decir que subió y bajó el suministro eléctrico y su computadora se fue esporádicamente. Esos archivos que se estaban procesando se pueden dañar. Puede existir un tipo de inconsistencia en los datos. En el momento en que la persona estaba en la caja haciendo la operación, cancelando, se fue la luz. Todas esas operaciones de manera constante ejecutan o sufren daños la base de datos internamente. Entonces, para eso es bien importante tratar de repararla, darle el mantenimiento correcto, ingresar nuevamente a la base de datos y verificar que todos esos campos, que todas esas opciones en determinado momento estén funcionando de manera correcta. ¿Ok? Muy bien, entonces ahora vamos a observar un pequeño vídeo
que les tengo preparado aquí para ahondar un poco más sobre lo que es una base de datos. ¿Ok? Vamos a ver la parte de los conceptos básicos que se deben manejar dentro de una base de datos. Writing's not that easy, but Grammarly can help. This sentence is grammatically correct. Hola chicos, bienvenidos a Código Compilado. Este es el primer video de nuestro curso de base de datos. El día de hoy vamos a aprender conceptos básicos que debemos todos de saber para poder crear nuestras propias bases de datos. Así que vamos a comenzar. Primero, para poder hablar de una base de datos, necesitamos saber qué es un dato. Un dato son palabras y números que por sí solos no tienen ningún significado. Es decir, son palabras o números que se utilizan para construir información y que por sí solos no nos van a decir absolutamente nada. Por su parte, una base de datos es una colección de datos relacionados. Si nosotros analizamos estos dos definiciones, sabemos que un dato por su parte es algo que por sí solo no tiene significado, pero ya una base de datos es una colección de datos relacionadas, ordenadas y organizadas de tal forma que tengan sentido esos datos y que puedan ser consultados esos datos y puedan obviamente ser actualizados. ¿A través de qué? Bueno, pues a través de un programa del cual vamos a hablar más adelante. Pero ahorita lo que nos compete es entender que una base de datos es una colección de datos en donde los datos ya toman sentido. Ahora, nosotros tenemos que saber que hay componentes de una base de datos. Uno de ellos es un campo. Un campo es el área de almacenamiento la cual nos brinda la base de datos para almacenar datos de un tipo específico. Esto es algo muy importante. Nos debe de quedar muy claro que un campo es el área en el que vamos a almacenar los datos, pero esos datos deben de ser de un mismo tipo. Es decir, si yo voy a determinar que mi campo es de tipo entero, forzosamente voy a tener que tener, en ese campo voy a tener que almacenar datos de tipo entero. No voy a poder meter datos de tipo carácter, datos de tipo flotante, etc. Deben de ser del mismo tipo. Tenemos otro elemento que es el registro. Un registro es una colección de datos iguales o de diferentes tipos que están relacionados. Es decir, para un registro puede que los datos sean iguales, pero también podemos permitir que sean de tipos diferentes. Algo muy importante de un registro es que es una colección de datos relacionada. Ahorita les voy a poner un ejemplo en donde van a quedar más claros estos términos. Por otra parte, tenemos qué es un archivo. Un archivo es una colección de registros relacionados, siguiendo una estructura homogénea. Es decir, primero yo tengo mi campo, que forzosamente debe ser de un solo tipo. Después yo tengo un registro, que son datos, una colección de datos relacionados, que no forzosamente tienen que ser del mismo tipo de datos. Y por otra parte tengo mi archivo, que mi archivo es una colección de registros, pero que deben de tener una relación. ¿Qué les parece si les tomo un ejemplo para que quede más claro? Supongamos que yo tengo registrado la información de alumnos de X escuela. Aquí tengo sus datos personales. Tengo la matrícula del alumno, su nombre, su teléfono y su edad. Ahora vamos a analizar más a detalle esta información que les estoy proporcionando, sin perder de vista los elementos que acabamos de aprender, que son campo, registro y archivo. Dijimos que un campo es un área de almacenamiento la cual nos brinda la base de datos. En este caso, nuestro campo podría ser la matrícula. Nosotros tenemos un campo que se llama matrícula. Es un lugar que se nos va a brindar para que nosotros vayamos almacenando datos. En este caso, en nuestro campo matrícula, nosotros ya tenemos almacenado 1, 2 y 3. De igual manera, otro campo es el campo nombre, el campo teléfono y el campo edad. En este ejemplo, nosotros contamos con 4 campos, los cuales van a ser llenados por la información que nosotros determinemos. Algo muy importante de un campo que dijimos es que deben de ser del mismo tipo.
Si se dan cuenta, mi matrícula en este caso está siendo numérica. Lleva un patrón que es números 1, 2, 3. Entonces, mi campo es de tipo numérico y únicamente estoy almacenando pues datos de tipo numérico como vimos en la teoría. Ahora vamos a ver qué es un registro. Ya vimos que es una colección de datos iguales o de diferentes tipos que están relacionados. Ahí está la clave. Un registro podría ser este que les estoy señalando. Yo tengo el registro en donde tengo una matrícula que es 2, un nombre que es Regina, un teléfono que es 67890 y una edad que es 20. Este es un registro. Yo tengo un registro con diferentes datos, que son 2, Regina, etcétera, pero que están relacionados. ¿Qué quiere decir que estén relacionados? Bueno, que son datos que por sí solos no tienen sentido, pero que relacionados ya toman un sentido. Por ejemplo, estoy diciendo que la matrícula número 2 corresponde a Regina, cuyo teléfono es 67890 y que además Regina tiene 20 años. Entonces, este es un registro. Son datos relacionados. ¿Sí? La matrícula, el nombre, el teléfono y la edad están relacionados y me están proporcionando información acerca de Regina, cuya matrícula es la número 2. Por lo que en este pequeño ejemplo, nosotros contamos con 3 registros. El número 1, que corresponde a Juan, el número 2, que corresponde a Regina, y el número 3, que corresponde a Daniel. De igual manera, podemos ver de manera clara que cada uno de ellos tiene su teléfono y su respectiva edad. Entonces, con esto queda claro que un registro es una colección de datos iguales o de diferentes tipos, pero algo muy importante es que están relacionados. Y con esto ya nos proporcionan información. Y por... Bien, entonces, ahí como acabamos de ver, pregunto, dentro de la opción, dentro de esta pantalla que yo tengo aquí, a ver, creo que dejé de compartir, ¿me confirman? Sí, profe. Ok, disculpe, voy allá nuevamente. Miren, dentro de la explicación de esta pantalla que está aquí, ¿cuál es el dato único para esta tabla? ¿Cuál es el dato único? ¿Cuál es el ID único? Todavía no sé, no compartido, profe, pantalla. Ya, disculpa. Ajá, ok, así, me faltaba cliquear aquí. Ahora sí. ¿Cuál es el ID único dentro de esta tabla? Por último, vamos a ver, ¿cuál es el ID único? Matrícula, profe. Correcto, matrícula. Aquí este número no se registra, no se repite. Esto es un ID único. Él no se va a repetir. ¿Ven? Él no se va a repetir. Se puede repetir el nombre. Los teléfonos tampoco se repiten, pero en este caso, específicamente para esta tabla, el ID único seleccionado es matrícula. ¿Ok? Es matrícula. Muy bien. Gracias, entonces. Ahora vamos a pasar a lo que es el taller número 2. En el taller número 2 sí necesito, miren, vámonos al módulo y por favor alguien que me lea la actividad número 2 del módulo que está en la página 31. A ver. Actividad número 2, página 31. A ver, módulo en mano. Listo, profe. Adelante. Dice, luego de haber leído el tema número 1 del módulo, elabora un mapa conceptual sobre las tablas que se crean en Microsoft Access, su función principal y características. Tome en cuenta los criterios de evaluación. Perfecto, gracias. Miren, esta actividad se habilita hoy 9 de octubre hasta el 13 de octubre, del 9 al 13. Pero miren, es importante, muchachos, que ustedes sigan las indicaciones claras al momento que se le asigna una actividad, independientemente que sea de informática o que sea de la materia
que se le asigne. Por favor, seguir indicaciones. Miren el ejemplo y ahí está claro, hasta con un dibujo, el ejemplo del mapa conceptual. Y voy a ayudarlo en la definición de algunos términos, ¿sí? ¿Por qué? Porque un mapa conceptual está compuesto de conceptos, enlaces y conceptos. Usted no me puede hacer un mapa conceptual. Miren, y ahí lo muestra. La materia es el concepto principal. El enlace está formado por átomos, es concepto. Formado por enlace. Núcleo, concepto. Contiene enlace, protones y neutrones, son conceptos. Entonces, traten de hacerme un mapa conceptual que sea un mapa conceptual. Yo no quiero resúmenes como anteriormente me lo presentó un estudiante que decía, la instrucción decía mapa conceptual y me presentan un resumen. Allí está claramente el ejemplo del mapa conceptual. Otra cosa importante, los criterios de evaluación están de manera clara. Conceptos claros y relevantes al tema. Relación entre conceptos. Cumplió con la simbología. ¿Cuál simbología? Ideas, conectores, líneas, ortografía. Pues en la parte teórica acá, pues en la computadora automáticamente te indica si hay alguna palabra mal escrita. Y utilizó el diseño sugerido, que al final es hasta 2 puntos, que es hasta muy poquitito, se le asignó demasiado bajo ese puntaje de utilizar el diseño sugerido. Pero cuando hablamos de un mapa conceptual es esto que está aquí, vea, y se lo estoy colocando como imágenes para que ustedes observen claramente cómo se desarrolla un mapa conceptual, cómo se hace un mapa conceptual. ¿Ok? ¿Preguntas, muchachos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo que no entiendan? ¿Todo está clarito? Sí, profesor. Listo. Entonces, hasta el momento, en la actividad número, vamos para allá, en la actividad número 1, dice que, Deme un minutito aquí para subir. Dice que en la actividad número 1 tenemos 4 estudiantes me subieron la actividad número 1. 4 estudiantes de 7. Quiere decir que hay 3 que no sé, pues entraron tarde, pero esa actividad, pues el inicio del trimestre era el sábado pasado. Se asignó la primera actividad. Hoy se está asignando la segunda actividad, ¿ok? Del día 9 al 13 de octubre a las 12 de la noche. Así es que, muchachos, poniéndose las pilas, aquellos que no se duerman en los laureles, nada de quedarse por allí, que esto es relajito. De igual manera, yo paso lista, tiene que cumplir. Si usted es virtual, tiene que cumplir con cierta cantidad con el 75% de asistencia, tiene que estar aquí presente. Si usted saca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, si usted saca 12 clases, la convierte en una regla de 3, 12 clases, el 100%, ¿cuántas clases yo puedo faltar? Más o menos, sacándole en una regla de 3, no puede faltar más de 3 clases, porque ya no tendría derecho a nota, aunque usted me esté haciendo los talleres. ¿Por qué? Porque usted escogió la modalidad virtual. Usted tiene que estar aquí permanente, conectado conmigo, porque esta fue la modalidad que usted escogió.
Entonces, a la fecha, pues hoy voy a pasar lista nuevamente. Voy a pasar lista hoy, pues, por primera vez en el grupo. Uciel Avendaño. Presente, profesor. Carlos Moisés Espinosa. Presente, profe. Leonel Montenegro. Dashlyn Morales. Presente, profe. Ryan Navarro. Presente, profe. Yancel Quiroz. Presente, profe. Y Marisela Rodríguez. Presente, profe. Perfecto. Me alegro entonces que tengo 2 estudiantes que no asistieron a la clase pasada. Hoy están aquí en clase. Eso es importantísimo. Ya están claritos de cómo trabajo yo, de cómo funciona los lineamientos de la materia de tecnología de la información para el 11º ciencia. Ya saben que hubo un taller que perdieron allá. No sé si lo habrán subido a tiempo o no, porque me hace falta pues ahí solamente colocar la evaluación y listo. Eso lo debo hacer mañana, Dios primero, o el lunes. Y solamente Leonel Montenegro, que tiene la segunda ausencia. Y ahí los demás ya sé que están claritos en el porcentaje de evaluación. En el porcentaje de asistencia es que debo decir. Bien, muchachos, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran comentar en este momento.